Existe una manera rápida y sencilla de ahorrarte cientos e incluso miles de horas a la hora de aprender cualquier tema, ya sea a través de libros, PDFs, documentos de texto, slides, presentaciones o incluso vídeos de YouTube. Y lo mejor de todo es que es completamente gratuita y solo te va a llevar unos minutos empezar a ver los resultados. Esta es una de las mejores herramientas de inteligencia artificial relacionadas con la productividad, capaz de cambiar por completo la forma en la que aprendes, trabajas e investigas, especialmente si tienes un empleo o un proyecto que exige que te mantengas en constante evolución y aprendizaje. Y como ya apareció hace más de 30 años en la película Cortocircuito, Input, more input. ahora no estamos hablando de un robot cualquiera que procesa información al azar. Estamos hablando de una herramienta única que aprende y organiza específicamente el contenido que tú le estás indicando. A diferencia de otras inteligencias artificiales que dependes de su base de datos y puede que encuentres o no lo que buscas, ChatGPT por ejemplo no tiene respuesta a absolutamente todo, aquí eres tú quien controla el conocimiento que quieres investigar, desde libros hasta vídeos. Es una forma nueva de explorar y profundizar en cualquier tema hecha a tu medida. La herramienta en cuestión es NotebookLM, hecha por Google, y como dice aquí en pantalla, no pienses de más, piensa mejor. Y eso es lo que te va a ayudar a hacer, organizar mucho mejor la forma de aprender. Y en vez de scrollear aquí y explicaros todo esto, vamos a probarlo. Prueba NotebookLM. Automáticamente se te va a abrir el dashboard y lo primero que vamos a tener que hacer es crear un cuaderno. Un cuaderno, por ejemplo, es una temática. En este vídeo vamos a aprender cómo generar dinero con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces el cuaderno en cuestión va a ser este y vamos a subirle un montón de fuentes, ahora lo veréis, relacionadas con este tema. Le damos al botón de crear y aquí ya se nos va a abrir la pantalla para añadir las fuentes. Como veis, aquí podéis subir cualquier tipo de archivo, ya sea PDF, TXT, Markdown o audio también. Aquí tenemos el acceso a Google Drive, donde podemos subir documentos en tipo texto o en slides, en presentaciones. También podemos subirles sitios webs o incluso links de YouTube, que es lo que vamos a probar hoy, o incluso pegar un texto de cualquier fuente que tengáis, incluso de un WhatsApp, cogéis y lo copiáis y lo pegáis aquí. Además de tener diferentes tipos de fuentes, también tiene una gran capacidad. Como veis aquí abajo hay un límite de fuentes de 50 fuentes, es decir, podéis subir 50 libros si os apetece. En este caso vamos a buscar en YouTube cómo ganar dinero con IA. ¿De acuerdo? Con inteligencia artificial. Entonces lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir copiando la dirección de este enlace, por ejemplo, YouTube, lo ponemos aquí. Vale, vamos a copiar también este de aquí, ok, vamos a poner más fuentes, YouTube, lo tenemos aquí. Vamos a ir subiendo, ¿vale? Porque lo importante no es un solo vídeo, lo importante es qué haríais vosotros cuando investigáis. Vosotros miraríais muchas fuentes, pues exactamente es el ejemplo que vamos a poner, ¿de acuerdo? Vamos aquí también a subir uno de Adrián Sáenz, que me gusta mucho personalmente todos sus podcasts y todo lo que hace, lo llevo siguiendo hace años, la verdad, y todo me parece un maestro. Vamos a subir también este de Wall Street Wolverine, por ejemplo, que también es un chico muy famoso, lo ponemos aquí, pegar. Por lo que sea, estamos teniendo problemas con el de Adrián. Voy a enseñaros un troquito de YouTube, ¿vale? Simplemente vais al vídeo, aquí debajo vais a darle al más, vais a poner la transcripción y lo que podéis hacer directamente es copiar toda la transcripción del vídeo, ¿vale? Lo tenemos aquí, ok, la copiáis y como hemos dicho podemos directamente poner un texto copiado, lo ponemos aquí y lo insertamos, ¿vale? Es una pequeña trampilla o truco por si alguna vez os pasa con vídeos, que sepáis que lo podéis hacer así también. Ok, ¿qué tenemos aquí en pantalla? Tenemos los 6 documentos en este caso, que son vídeos, ¿vale? Y tenemos un texto. Si entramos en cada uno de los vídeos, nos va a hacer un resumen del vídeo en cuestión, nos va a poner toda la transcripción aquí debajo, es decir, todo lo que se habla en el vídeo. Aquí podéis ver la miniatura y aquí arriba a la derecha nos pone temas clave que esta inteligencia artificial, analizando este vídeo concreto, ¿de qué nos está hablando? Negocios con IA, generar ingresos, asistentes de escritura, fotos con IA y creación de vídeos. Entonces entiendo que esta persona está explicando cómo generar dinero con estas cositas de aquí, como creando fotos con IA y vídeos de IA para vendérselo a otras empresas o a otros particulares. Si vamos a otro, por ejemplo, el de Wall Street Wolverine, exactamente lo mismo. Aquí tenemos lo que viene siendo el resumen, luego aquí tenemos toda la transcripción
y aquí tenemos exactamente los temas clave: IA, oportunidades de inversión, impacto laboral, empresas de IA y herramientas de IA. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría recordaros que tenemos la newsletter hispanoparlante más grande del mundo, donde cada domingo de manera totalmente gratuita recibiréis las mejores noticias de toda la semana para que estéis al día, además de unos tutoriales súper chulos, entretenidos, que os van a ayudar a aprender para siempre estar a la vanguardia en esta carrera de la inteligencia artificial. Os dejamos el link debajo y seguimos. Antes de entrar más en detalle, ¿para qué nos sirve esta herramienta? ¿En qué casos de uso son los más prácticos, o al menos los que yo veo más prácticos? Obviamente para aprender a investigar, pero también, por ejemplo, para entender manuales de instrucciones. Y ya no solo hablo de software o de hardware, sino también para conectar dos piezas de hardware. Muchas veces nos compramos una cámara, pero no sabemos conectarla al ordenador. Les podríamos subir los dos manuales de instrucciones y nos diría cómo. Ahora os lo voy a enseñar. También se puede utilizar para entender contratos o políticas de empresa en caso de que estemos en algún tipo de disputa, o también finalmente para entender documentación médica, aunque yo personalmente siempre que tengo dudas con cualquier documentación médica le pregunto directamente al doctor, no vaya a ser que me equivoque yo entendiendo lo que me dice la inteligencia artificial. Como veis en pantalla tenemos la guía del cuaderno. ¿Qué es esto? Pues esta guía del cuaderno es una ayuda que nos ofrece el programa para nosotros empezar a interactuar con todas las fuentes. Ahora mismo, por ejemplo, aquí abajo veis 5 fuentes, pero si nosotros dejamos de seleccionar una, ya solo son 4. Significa que si nosotros le hacemos cualquier pregunta, ya no va a tener en cuenta este vídeo de aquí. Pero nosotros queremos hablar con todas, ¿de acuerdo? Aquí nos ha hecho un pequeño resumen de todos los vídeos, pero luego también nos hace preguntas sugeridas. Es decir, ¿cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para aumentar la rentabilidad de un negocio o profesión? Si automáticamente hacemos clic aquí, ya nos empieza a chatear, con los documentos. Si hubiéramos seleccionado uno, pues solo uno, pero en este caso ya estamos hablando con todos. Entonces la respuesta va a ser una respuesta de todos los documentos. Le hemos hecho una pregunta y aquí tenéis la respuesta. Como bien veis en pantalla, la respuesta está súper bien estructurada, pero no solo nos gusta la estructura, sino que si pasamos el ratón por encima de cualquiera, nos va a decir de dónde ha sacado esta información concretamente. Si hiciéramos clic, automáticamente se va a la parte del vídeo que ha cogido para darle respuesta a esta pregunta en concreto. En caso de que esta respuesta o este tema nos guste mucho, nosotros ya podemos coger y guardar en una nota, ¿ok? Entonces ya en lo que viene siendo el cuaderno tenemos las notas guardadas, es decir, las cosas importantes que nos han gustado a la hora de investigar para guardarlas y después quizá tomar una serie de conclusiones, notas con las que, por cierto, vais a poder hablar, ¿vale? También vais a poder hablar con las notas, porque si aquí las seleccionamos, ¡pum!, ¿qué pasa? Ya cambia esta parte de aquí abajo y ya podéis tener más información de esta nota concreta, podemos revisarla, podemos sugerir ideas relacionadas con esta nota o crearnos un esquema. ¿Para qué un esquema? Para entender de lo que nos está hablando de manera mucho más rápida. Aquí lo tenemos, son todo bullet points para entenderlo de manera súper rápida. Vamos a deseleccionar esto de aquí porque quiero que veáis cómo podemos seguir hablando, seguir interactuando con las diferentes fuentes. Volvemos a guía del cuaderno y aquí además también podemos generar preguntas frecuentes, es decir, qué preguntas frecuentes generarías para estos 5 vídeos de YouTube. También podemos hacer una guía de estudio, es decir, si ahora yo quiero realmente ponerme en serio a estudiar esto, ¿cómo lo harías? ¿Cuáles serían los topics? ¿De qué tema irías profundizando? Aquí ya tenemos las preguntas frecuentes de todos los vídeos, recordad, ¿vale? ¿Puedo usar la IA para crear un negocio rentable aunque sea adolescente? ¿Es realmente fácil ganar dinero con inteligencia artificial? ¿Cuánto puedo esperar ganar? Yep, se nos ha cambiado, ahora se nos ha ido a la otra respuesta, ¿vale? Donde hemos creado la guía de estudio y aquí que nos dice, oye, resumen de los recursos que son las fuentes que le hemos dado, ¿de acuerdo? Entonces, resumen de los recursos, aquí te explica un poquito todos los vídeos que hemos subido y aquí un cuestionario. ¿Para qué sirve el cuestionario? Para entender mucho mejor todas las fuentes, es decir, si tú ahora te pones a responder las siguientes preguntas, como dice aquí, en 2-3 oraciones, que es el movimiento Willing Public y cómo se relaciona con la IA, probablemente cuando respondas a todas estas preguntas que nos han hecho, entenderás muchísimo mejor todo lo que está aquí sin tener que empollarlo, sin tener que memorizarlo como se hacía antiguamente, que eso ya no sirve para nada. Por un tema de organización, aquí también podéis renombrar las notas. Aquí podemos poner lo de guía de estudio y así ya sabemos que esto de aquí arriba es guía de estudio. También, obviamente, podemos nombrar el cuaderno como ganar dinero con IA, que es lo que estamos estudiando con este cuaderno en concreto. En caso de que no quisierais hablar con todos, sino solo con uno, escogéis, por ejemplo, este de aquí. Aquí abajo ya te está dando las preguntas típicas que le podrías hacer, ya entras en el chat, ¿de acuerdo? Entonces ya son preguntas concretas para
este vídeo en cuestión, que realmente está muy bien, y exactamente lo mismo. Si haces hover por encima de cualquier numerito, te va a decir de dónde has sacado la información para escribirte esta línea de aquí concretamente, y si haces clic ya te irías a ese sitio. Podemos guardarlo si queremos también. En caso de que creáis que este topic también es muy importante para algún conocido amigo vuestro, simplemente tendríais que hacer clic en el botón de compartir y desde ahí mismo ya podéis compartirlo con los emails que a vosotros os interese. Y por último, y no menos importante porque vais a alucinar con lo que os voy a enseñar ahora, realmente si hacemos clic en guía del cuaderno y vamos aquí a generar, vais a generar un podcast entre dos personas, dos interlocutores acerca de todas las fuentes que le habéis subido. Es decir, estas personas van a tener una conversación creada ahora en el momento, que de hecho lo vamos a hacer, pero un truquito que os voy a explicar antes de crear, aquí como veis pone dos anfitriones y solo en inglés. Sin embargo, si le dais a personalizar, aquí tienes algunas sugerencias, pero podéis decirle los interlocutores solo pueden hablar en castellano, por ejemplo, no en inglés. Automáticamente le dais al botón de generar, se va a crear una conversación totalmente automática, lo estáis viendo ahora en directo, donde en principio lo que vamos a escuchar va a ser todo en castellano. ¿Qué significa esto? Ahora mismo estamos haciendo un podcast de vídeos de YouTube. En este caso concreto, que la fuente es un vídeo o varios vídeos de YouTube, pasar a podcast, es decir, vamos a dejar de ver y escuchar por escuchar, quizá no tiene tantísimo sentido. Además, por ejemplo, si pagas YouTube Premium, puedes escuchar un vídeo sin tener que tener la pantalla encendida. Pero si estamos hablando de libros, si aquí le subimos un montón de PDFs, un montón de artículos académicos de investigación súper dura, con una lectura muy técnica que nos puede resultar muy difícil de entender, cuando esto se lleva a un podcast que se van a ir haciendo preguntas y respuestas acerca de todas las fuentes que le hemos pasado, vamos a lograr entender mucho mejor todo lo que le hemos puesto para aprender de camino al trabajo, de camino a la escuela, de camino a la universidad, en cualquier trayecto en el que tengamos que tener las manos libres, caminando por la calle, paseando al perro. Y esto para mí es un antes y un después, que no había plataforma que te lo hiciera tan bien. No os voy a mentir, han pasado unos 3-4 minutos para hacerse este podcast. Pensemos que este podcast dura 11 minutos 50 y está 100% generado por inteligencia artificial. Vamos a escuchar una parte para que veáis la calidad y lo impresionante que es esto. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de la inteligencia artificial. La IA. Y cómo la gente la está utilizando para ganar dinero. Para ganar dinero. Exacto. Tenemos 3 videos de YouTube de creadores hispanohablantes que nos muestran distintas maneras en que se está aprovechando esta tecnología para generar ingresos. Listos para descubrir cómo puedes hacer lo mismo. Listos. Y lo que me parece más interesante es que estos creadores no solo hablan de la parte bonita del éxito, Claro. sino que comparten abiertamente sus experiencias. ¿No es increíble? O sea, ¿no veis que interactúan de manera súper natural? Este claro último que ha metido uno de los interlocutores porque sí, o sea, denota que entiende perfectamente cómo funcionan los podcasts y es que es increíble. Para que veáis cómo esta herramienta os puede ahorrar cientos y lo que he dicho, miles de horas para aprender. En caso de que os haya gustado este vídeo, regalarnos un like y suscribiros, que os vamos a dar muchísimo más valor de ahora en adelante. Y acordaos que tenemos la newsletter hispanoparlante de inteligencia artificial más grande actualmente, donde cada domingo de manera totalmente gratuita vais a recibir las mejores noticias de la semana, además de tutoriales para siempre estar a la vanguardia y que no os quedéis atrás en esta carrera de la inteligencia artificial. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.